Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad, Señor. Y ahora que nos disponemos a abrir tu palabra, te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, ilumine esta palabra, Señor, para que la podamos entender. Ayúdame, te ruego. Te ruego que me ayudes a exponerla y a explicarla fielmente, Señor, de tal manera que cuando salgamos de aquí no salgamos iguales, sino transformados por el poder que tiene tu palabra, Señor. Oramos eso en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, de manera simple, al poner nuestra fe o no poner nuestra fe en Dios, hay dos posibilidades. Una, si pensamos en Jesucristo, podemos pensar que Jesucristo fue un farsante, un lunático, algo así dice Josh McDowell, que estuvo dispuesto a morir por una mentira, que Dios no existe y que todo el relato bíblico no es más que un cuento místico. Eso es una posibilidad. Pero la segunda posibilidad es que Jesús es quien dijo ser: el camino, la verdad y la vida. Él es el único hombre sobre la faz de la tierra que ha aseverado ser el camino, la verdad y la vida. Y la Biblia, las Escrituras, en diferentes lugares, nos narran que Jesús es el Dios creador que se hizo carne y que vino y habitó entre nosotros y que vino para salvar a todo aquel que en Él cree. Y que la Biblia narra con muchísima precisión lo que ha pasado y lo que está por venir. Entonces es bien simple. Si Dios existe y es real, y yo pasé toda mi vida dedicándome a Él, viví una vida llena de esperanza, de fe, de servicio y de amor a otros, procurando vivir la vida más honesta posible. Si es verdad lo que dice la Escritura y el Espíritu Santo sigue obrando de manera activa sobre nuestras vidas, puedo experimentar un gozo y una paz que son inexplicables. Y que todo aquel que ha rendido su vida a Él sabe que el gozo que Dios puede dar, aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de las aflicciones y las batallas, la paz que Él suele dar en medio de las pruebas es algo real y es algo inexplicable, ¿no? Y no solo eso, sino que nuestro Dios, a los que hemos puesto nuestra confianza en Él, nos permite decenas de veces, nos da miles de razones diarias para vivir. Creemos firmemente en la vida eterna. Creemos que no se acaba aquí, sino que la vida continúa después de la muerte física. Y entonces nos mantenemos con esa esperanza viva, ¿no? ¿Y qué pasa con la vida sin Dios? Pues si elijo esa vida, solo lo único que me perdí es de una vida llena de excesos que te lleva a un vacío cada vez más grande. Hace unos días leí algo acerca de un cantante español que narraba, teniendo todo el éxito, el dinero, la fama, los placeres disponibles a su alcance, él narraba la depresión y el vacío que había en su corazón. Y muchas veces es por la falta de esperanza en un Dios real y en un Dios vivo. Si toda la narrativa bíblica es cierta y Jesús es el Hijo amado del Padre, entonces puedo estar confiado que me espera la vida eterna, que le voy a ver cara a cara. Imagínate eso, voy a ver la gloria de Dios cara a cara y que voy a pasar una vida, una eternidad sin sufrimiento y sin dolor. Y quienes no creyeron ni aceptaron la salvación por medio de Jesucristo, les espera un tormento eterno. Es una buena noticia, pero es una mala noticia, depende de cómo la quieras ver. Aquellos que vivieron su vida a la máxima intensidad, pero haciendo tesoros en la tierra y no haciendo tesoros en el cielo, ya tuvieron su parte
ya tuvieron su herencia y su herencia no está en los cielos. Entonces Lucas capítulo 16 cuenta un poco esta historia que estoy narrando. Lucas 16, en el verso 19, Jesús contando esta historia, dice así. ¿Estás allá? Ok, la mayoría. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Wow, qué condición, ¿no? Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, ¿no? En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, ¿te fijas el verso 23 cómo estaba? En tormentos, ¿no? Y dice en el 23, en el 24 dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de tal manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces, ¿quiénes son Moisés y los profetas? Para nosotros es la palabra de Dios, el libro que tienes en tus manos, ¿okay? Y que tienen una narrativa perfecta acerca de Cristo Jesús, el autor y además el protagonista de toda la historia es Cristo Jesús. Ok. Verso 30 y 31 dice, él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. O sea, si resucita alguien y les dice, hey, esto está tremendo, se van a arrepentir. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos, ¿no? Y aquí podemos empezar haciendo una pregunta para conectar con el texto que tenemos en Marcos. Ve allá Marcos capítulo 11. ¿Qué hicieron con los profetas y con el mensaje que ellos tenían? ¿Qué hicieron con el mensaje? Tenemos los profetas mayores y menores ahí en la Biblia, ¿no? ¿Qué hicieron con este mensaje? Muy sencillo. Lo rechazaron. Rechazaron una y otra vez el mensaje que Dios traía a través de los profetas. Entonces ya estás en Marcos, que es el texto que nos toca esta mañana. Marcos capítulo 11, vamos a terminar donde se quedó el pastor Frank, verso 27. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Que vemos en escena, Jesús nuevamente en Jerusalén. Si estuviste la semana pasada aquí, la entrada triunfal a Jerusalén, las cosas se estaban poniendo muy tensas y Jesús sale después de que limpió el templo. No, limpió el templo y también la higuera y todo eso que vimos la semana pasada. Pues él decide salir, estar a los alrededores de Jerusalén, pero vuelve a entrar a Jerusalén en las inmediaciones del templo. No está por las orillas, sino que ¿qué hace Jesús? Empieza a pasearse por el templo. Y esto es importante para que podamos observar que Jesús es intencional
Y Jesús no tiene miedo de enfrentar a las autoridades religiosas que evidentemente buscaban destruirle y buscaban su muerte. Entonces, de hecho nos dice aquí, vinieron a él ¿quién? Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. ¿Quiénes son estos? Anás, Caifás, ¿no? El sumo sacerdote y su suegro, que había sido también sumo sacerdote, y en ese tiempo pues los dos parecían sumos sacerdotes. Los fariseos, los saduceos, los ancianos, que representan a las autoridades principales judías. Y bueno, ellos de alguna manera, y de acuerdo también a la ley de Moisés, están en su papel de cuidar el orden, solo que no estaban buscando ellos la verdad. Ellos solamente estaban buscando prender a Jesús porque era contrario a sus intereses. Ya vimos la semana pasada que el templo se había convertido en un verdadero mercado. Y entonces Jesús fue y limpió, y lo que vimos la semana pasada, mi casa será llamada casa de oración, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede allí? Va en contra de sus intereses, aún no solo políticos, sino también económicos, ¿no? Y entonces ellos no están buscando la verdad, sino que están protegiendo sus intereses deshonestos. Y la pregunta aquí es, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Y qué cosas que te ponen tan incómodo? ¿No? La entrada triunfal a Jerusalén. Jesús entrando como un rey, pero como un rey pacifista, porque viene en un burrito, no viene en un caballo. Cuando regresaban en caballo era después de la victoria, de haber vencido a otros reyes. Pero cuando un rey entra en un burrito, estaba realmente representado a un rey que viene en son de paz. Y en ese momento Jesús estaba entrando de esa manera. Lo que estamos viendo ante nuestros ojos es un símbolo de que Jesús entró tomando la ciudad, y es obvio que no les agradó. Y cuando empieza a volcar las mesas y a sacar a los mercaderes de ese lugar, entonces afecta los intereses de ellos y dice, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Qué otras cosas podemos recordar y traer a memoria? Sanó enfermos, liberó a endemoniados, hizo milagros y predicó como quien tiene ¿qué? Autoridad. Sus propios enemigos, cuando lo oyeron y le iban a aprender, decían, espérate, este predica o este enseña como quien tiene autoridad. Y lo vimos una y otra vez, que aún los demonios reconocían su autoridad y se sometían a él. Entonces ellos le están preguntando, ¿con qué autoridad haces todas esas cosas? Tenemos que recordar que hubo 2 ocasiones en el monte de la transfiguración. ¿Cuántos recuerdan el monte de la transfiguración? Ok. Y el bautizo de Jesús por Juan el Bautista en el Jordán. En ambos casos se abre una nube, se escucha una voz desde una nube que dice, este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. A él escuchen. ¿De parte de quién venía la autoridad? Del mismo Padre. ¿Quién le dio autoridad? Del mismo Padre. Verso 29, si sigues ahí en el Marcos 11. Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, los metió en problemas, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? No se arrepintieron ni se convirtieron. Y sabemos que él era el precursor, el que venía como abriendo camino para anunciar, como antes de que entre un rey, había un heraldo que iba anunciando que venía el rey, y ese heraldo que viene delante de Jesús es Juan el Bautista. ¿Y qué viene anunciando Juan el Bautista? Allí viene el rey, recíbanle, ¿no? Y entonces, y todos le respetaban demasiado a Juan el Bautista, ¿no? Y bautizaba multitudes. Entonces, ellos dicen,
ok, si decimos que del cielo, van a decir, entonces ¿por qué no creyeron el mensaje? Y si decimos de los hombres, dice, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Es y será siempre sorprendente la sabiduría de Jesús. Cómo les enfrenta, cómo les lleva contra las cuerdas y les hace pensar y meditar, ¿no? Ellos temieron, pero ¿sabes algo? No temieron a Dios, temieron a los hombres. Si decimos esto, entonces se va a molestar la multitud. Y aquí hay algo de idea y de aprendizaje para cada uno de los que estamos aquí. Cuando tememos más a los hombres que a Dios mismo. Y a veces nos puede preocupar demasiado qué dicen los demás, cuando por encima de todo nos tiene que preocupar más qué dice Dios. Y esto nos deja ver de manera clara que estaban centrados en sus intereses. Y cuando estaban centrados en sus intereses, cerraron por completo su corazón, cerraron sus ojos a una realidad contundente que estaba frente a ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque si aceptamos a Juan, aceptamos a Jesús. En términos proféticos estaban juntos en el mismo paquete. El que iba adelante y el que cumplía las promesas proféticas de las que estaba hablando, ¿no? Y entonces su respuesta es, no sabemos, ni para acá, ni para acá. Se llama tibieza, no sabemos. Entonces, indefinición, tibieza. Y algunos de ustedes saben lo que dice Apocalipsis acerca de los tibios, ¿no? Tibieza, así estaban. Y a las personas tibias lo que viven realmente es una incredulidad miserable. Es mejor estar de un lado o de otro, definirse. No. Y entonces no sabemos. ¿Qué sigue en los versos siguientes? Si vas al capítulo 12, que Jesús responde, pero no de manera exclusiva a la clase religiosa del lugar, sino ahora Él da una respuesta pública, una respuesta general a todos. El Evangelio de Mateo relata que inmediatamente después de ese momento, de esa situación, Jesús contó 3 parábolas. La parábola de los 2 hijos, la menciono de manera breve, no es nuestro tema ahorita en Marcos, pero la parábola de un hombre tenía 2 hijos y a uno le dijo, ve y haz esto, y no lo hizo, pero después sí lo hizo, y el otro dijo, yo lo hago, pero al final no lo hizo. Y entonces está Jesús hablando acerca del pueblo de Israel, está hablando de un tema de obediencia, pero también allí cuenta otra parábola, la de la fiesta de las bodas. Quizá algunos la recuerden. La parábola de la fiesta de las bodas es que un gran rey hizo un gran banquete y todos los que estaban invitados rechazaron esa invitación por completo, y entonces el rey se enoja y hace una situación ahí que manda a traer a gente de otro lado de los caminos y fuera de su reino para que vengan a esas fiestas. Y vuelve otra vez a apuntar a Israel, vuelve a apuntar otra vez a Jerusalén, a Israel como pueblo y a Jerusalén como sitio, que realmente a los suyos vino, dice el Evangelio de Juan, y los suyos no le recibieron. Su propio pueblo, el pueblo de Jesús, le rechazó. No le aceptó, ¿no? Y cuenta una tercera parábola en ese momento, en ese percance, dando esta respuesta pública de los labradores malvados. Y esta última es la que vamos a mirar ahorita en este capítulo 12. Dice entonces, es toda una historia allí. Entonces le estamos ligando el final del 11 con el comienzo del 12. Recuerden que los títulos, los números, tanto los números grandes que son los capítulos y los números pequeños que son los versículos, evidentemente no están en los escritos originales. Esos fueron puestos después para ayudarnos a localizar citas. Pero esos, pues alguien
quiso ahí separarlo y bueno, pues gracias a Dios por su vida, pero nosotros nos vamos a, como si no hubiera numeritos, vamos a seguir de corrido hacia el capítulo 12. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Estas 3 parábolas que ya les dije. Un hombre, y esta es la que viene en Marcos, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿Quién es ese hombre al que se refiere esta parábola? Es Dios quien plantó una viña. ¿El lagar qué es? El lagar era ese lugar donde se exprimían las uvas para sacar el jugo de las uvas. Y nos habla entonces también de esa viña que él plantó y esa viña que estaba dispuesta allí en ese lugar. Y esa viña es Israel. ¿Cómo sé que es Israel? Acompáñenme al profeta Isaías. Y en lo que buscan Isaías capítulo 5, yo voy a tener una conversación con Frank. Frank, ¿cuánto duró tu prédica la semana pasada? Ok. Entonces, ¿venimos a estudiar la Biblia o no? Entonces, bibliosaturados y cristosaturados queremos salir de aquí, amén. Yo tengo muchas historias buenas que contarles que no les van a edificar en nada. Pero la palabra de Dios tiene mucho que anunciarnos y decirnos que hace crecer nuestra fe y confianza en Él. Entonces mejor vamos a ver qué dice la Biblia, ¿no? Ok, Isaías 5, verso 1. ¿Por qué sé que esa viña es Israel? Dice Isaías 5, voy a leer los primeros 7 versos. Si el de al lado se está durmiendo por el calor, lo reprendes y dices, te reprendo en el nombre de Jesús. Le puedes dar un codazo celestial y le puedes decir, en la librería venden ventiladores portátiles. Ya no sé si todavía. Sí, dice que sí. Ok, ahí está, mira, ahí están. Entonces ahí está, Isaías 5:1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Esas no son comestibles, ¿no? Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Está hablando Dios por medio del profeta, ¿no? Verso 4 dice, ¿qué más podía hacer mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada y crecerán el cardo y los espinos. Y aun las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Verso 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. ¿Qué sucedió en el año 70 de nuestro tiempo? Esta profecía se cumplió. ¿Y qué quedó de Jerusalén y de Israel con el emperador Tito? Destrucción total. Y Dios permitió esto, ¿a causa de qué? De que Él arrendó, como nos está diciendo la palabra, su viña. ¿Y ellos qué hicieron con su viña? Vamos a ver, regresa a Marcos capítulo 12, verso 2. Entonces, vimos en el verso 1 que la arrendó a unos labradores y se fue lejos, ¿no? ¿Quiénes son esos labradores? Bueno, Judá, Israel. Dice el verso 2, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, ¿qué hicieron? Le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron, en la cabeza, y también le enviaron afrentado, es decir, avergonzado, muy probablemente sin ropa. Verso 5, volvió a enviar otro,
¿Te fijas? La paciencia y la bondad de Dios, una y otra y otra y otra y otra vez. Dice entonces el verso 5, volvió a enviar otro y a este mataron. ¿Y a quién más? Y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. ¿Quiénes son estos siervos? Estos enviados que son una y otra vez apedreados, humillados, avergonzados, y en ocasiones los mataron, los apedreaban y los mataban, los lapidaban literalmente. ¿Quiénes son? Son los profetas, los mensajeros de Dios, aquellos que proclamaban la palabra de Dios y los rechazaban una y otra vez. Busca en tu Biblia en Lucas capítulo 13, verso 34. Jesús nos aclara quiénes eran esos siervos. Este es un clamor, una expresión muy fuerte del mismo Rey del universo por esos siervos que él había enviado. ¿Qué dice Lucas capítulo 13, verso 34? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, checa el amor, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Una figura, la gallina con sus polluelos protegiendo, mucha ternura y mucha compasión ha tenido Dios con la humanidad entera. Porque la paga del pecado es muerte, mas en Cristo Jesús hay vida eterna. No. Entonces, y Dios siendo paciente una y otra vez. Entonces, esta parábola que está contando Jesús nos dice lo que ellos hacían con los mensajeros, con los profetas. Verso 6, por último, y más importante, teniendo aún un hijo suyo. ¿Cómo era ese hijo suyo? Tiene una coma y después viene una descripción. Amado. ¿Cuántos tienen hijos y los aman? Los que son padres saben de eso y saben el amor que uno puede tener por un hijo, ¿no? Y algunas veces lo expreso así, pero es a manera de reflexión. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a dar su vida, uno de sus hijos, por Chuy? Chuy, levanta la mano. Ya está Chuy. Eso, que estaba aquí en el cajón peruano. Ahora después baja la mano. Ahora levanten sus manos los que darían a un hijo suyo por Chuy, para que se salve Chuy. Ay, qué falta de amor. Yo tampoco daría a ninguno de mis dos hijos por Chuy. No, hombre, ni me ve bien, trae lentes. Entonces, no darías a uno de tus hijos, ¿no? El verso más conocido de toda la escritura, Juan capítulo 3, verso 16. Hay cantos y es creo que el verso que más algunos conocen. Yo todavía no lo entiendo. Humanamente es inexplicable. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El unigénito Hijo de Dios, dando su vida por rebeldes pecadores, siendo nada, no somos más que polvo y polvo rebelde. Él dio a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros. Y este es el mensaje que una y otra vez rechazaban, ¿no? Este mensaje tierno. Por último, dice el verso 6, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Tiene sentido, ¿no? Que el dueño de la viña diga, pues, ok, ahora sí va, el máximo representante de mis intereses es mi propio hijo. Y los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los principales, los ancianos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? El Padre le dio esa autoridad
Dice Mateo capítulo 28, en el verso 18, no tienes que ir allá, pero escúchalo, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¡Wow! Toda potestad, Él tiene toda la autoridad sobre toda la creación. Filipenses capítulo 2, versos 9 y 10 me explica algo muy similar. Dice Filipenses 2, 9 y 10: por lo cual también le exaltó hasta lo sumo, no hay algo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, eso se llama autoridad, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y estoy completamente seguro que un día todos se van a doblar ante su majestuosidad. Vino como un rey pacifista sentado arriba de un burrito, pero Él regresará como un juez justo arriba de un jinete blanco para hacer justicia a todas las naciones y poner en orden lo que es su viña, lo que le pertenece, la creación, lo que Él creó para sí mismo. Él regresará y Él pondrá en orden todas las cosas, ¿no? En todas las naciones y en todas las cosas. Esto es autoridad, lo que podemos leer allí, ¿no? Ahora, si Él tiene esa autoridad, nosotros, y esto es una pregunta para reflexionar, cada uno de nosotros que nos exponemos a este mensaje, tenemos que tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer con el Hijo? ¿Qué vas a hacer con el Hijo? ¿Qué voy a hacer con el Hijo? Hay simple dos opciones: o le rechazamos o le aceptamos. Versos 7 y 8. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y la heredad será nuestra. Verso 8. Y tomándole, ¿qué hicieron? Le mataron y le echaron fuera de la viña. Es impresionante. Jesús está contando esto antes de morir. Él sabía lo que venía. Él no estaba por casualidad en Jerusalén, en las inmediaciones del templo. Él sabía lo que hacía y cuál era su misión a la que vino. Y he dicho esto, y creo que podemos compartir esto, que su más grande sueño de Jesús era morir por pecadores. Y no le quitaron la vida. Él puso su vida para volverla a tomar. Y hay dos cosas que sobresaltan en Él: que Él es creador de todas las cosas y que Él tiene poder sobre la muerte para resucitarnos en el día del Señor. La noticia es esta: Él dejó la tumba vacía. Y aunque muramos una vez, Él garantiza que viviremos otra vez por la eternidad. Ese es nuestro Señor, en el cual hemos creído. Él murió, pero dejó la tumba vacía. Y Él está anunciando que Él iba a morir. Y además da detalles precisos. ¿A dónde echarían su cuerpo? A las afueras de la viña. ¿La viña cuál es? Jerusalén. ¿Y dónde estuvo la tumba de Jesús? Afuera. ¿Dónde lo crucificaron? Afuera. No dentro de los muros, sino fuera de los muros. Verso 9. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? ¿Qué hará? Vendrá y destruirá a los labradores, irá a su viña a otros. Ok. ¿Quiénes otros? ¿Y cuál viña? ¿No? O sea, la viña ya vimos quién es, pero ¿qué hará el Señor de la viña? ¿No? Destruirá a los labradores. Ya hablé un poco de eso. Años 70, esto ocurrió. Y de allí que continuó, ¿hacia dónde se fue entonces su viña? ¿Quién es su viña ahora? Nosotros, la iglesia. Entonces, y dará su viña a otros. Dice el verso 10, ni aún está preguntando Jesús, ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos.
Lo acabamos de leer en Isaías, ¿no? ¿De dónde lo está citando? Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían otra vez a la multitud y dejándole, se fueron. La piedra que desecharon los edificadores. La piedra que desecharon los edificadores, que ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra angular. Y aquí hay varios arquitectos, ingenieros, y entienden más acerca de esa piedra angular, que en algunos casos se sigue usando, pero que en la antigüedad era muy común. Aún los antropólogos, cuando quieren verificar alguna propiedad y van y escarban y encuentran esa piedra angular, algunas de esas piedras angulares todavía tienen la inscripción de quién era el dueño de ese edificio, de esa construcción, y era una piedra más grande que el resto de las piedras con las que se edificaría y que tenía un ángulo, es decir, estaba en una escuadra, vamos a ponerlo así, en un 90 grados para los que entienden de construcción, y ese ángulo marcaba los ejes de la edificación. Ahora en ocasiones aquí lo que hacemos es que vienes y tomas medidas del terreno, puede venir un topógrafo o no, se toman las medidas pertinentes y se marca una escuadra con cal en el piso para saber dónde está la escuadra que te va a marcar o va a determinar el resto de la construcción. Y entonces ellos colocaban esta piedra que debía ser una piedra sólida y estable. Escucha eso, esa piedra debería ser sólida, no porosa, no que se fractura, y debería estar bien labrada de tal manera que no se tambaleara, que no se moviera. Debería ser una roca bien estable para que pudiera sostener lo que fuera que se fuese a construir. Debería estar firme para que el resto de la construcción estuviese firme. Y entonces la piedra angular es muy importante porque determina todo lo demás. Si está mal puesta la piedra angular o no está bien la piedra angular, entonces hay problemas con la construcción. Y la piedra angular de toda la creación, de todo lo visible y de todo lo invisible, es Cristo Jesús. Otra vez vamos a la referencia de Isaías. Vayan allá a Isaías, capítulo 28. ¿Quién es esa piedra angular que desecharon los edificadores? Es Cristo. Isaías 28, versos 16 y 17. Voy a dar un poco de tiempo para que todos lo encuentren, porque creo que hay que deleitarse en lo que dicen estos dos versos. Dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y ajustaré, fíjate, porque es importante el 17, el juicio a cordel y a nivel la justicia. Y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo, ¿no? Entonces nos habla, esa piedra angular también es donde se tiraba la línea horizontal para buscar un nivel, pero también la plomada para buscar el nivel vertical. Y todo esto dependía de la piedra angular. En otras palabras, todo se ajusta a Él. Todo se ajusta a Él. Un cimiento, una piedra angular. Ahora, ¿qué es lo que se está edificando arriba? Es un edificio. Ese edificio es su iglesia. Somos los que hemos creído en Él. Vayan a Efesios capítulo 2, por favor. Efesios 2. Efesios 2, Nuevo Testamento, verso 19. Así que ya no sois extranjeros, escucha esto, iglesia, ni advenedizos,
sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué es eso? La palabra de Dios. Eso es la palabra de Dios, que nos evita desviarnos a ideas humanas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado. ¿Quién coordina el edificio? El Espíritu Santo. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Puedes ver entonces aquí qué es lo que se está construyendo: un edificio. ¿Y quién es el edificio? Somos su iglesia. Somos tú y yo. Y si entonces está el fundamento, está la piedra angular, que es Jesucristo, está el fundamento, todo, digamos, toda la cimentación, que es la palabra de Dios, las enseñanzas de los apóstoles y de los profetas, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Entonces, pero ahora hay bloques, hay ladrillos que se están colocando arriba. ¿Quiénes la colocan y con qué cuidado deberían de colocarla? Primera de Corintios capítulo 3. Vayan allá. Primera de Corintios capítulo 3, nuevamente el apóstol Pablo hablando sobre este edificio y la construcción de este edificio. Había discusiones en la iglesia de Corinto, que aunque aparentaba tener todos los dones del Espíritu Santo, en la iglesia de Corinto había muchos problemas, y uno de ellos eran las divisiones, que unos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y estaban siguiendo al hombre. Cuidado con seguir al hombre y no a Dios, ¿no? Y yo soy de este, yo soy de aquel, y yo soy de Apolos. Y entonces les escribe para traer orden ante lo que evidentemente estaba mal. Y les dice, 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. ¿Te fijas? Es gracia. Servir a Dios es por gracia. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Él había plantado la iglesia de Corinto. Él fue el misionero que plantó la iglesia de Corinto. Dice, estuvo allá por 1 año y medio. Y otro edifica encima. ¿Quién era el que estaba edificando encima? Apolos y Pedro, que es Cefas, ¿no? Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Toda enseñanza, toda iglesia debe estar centrada en la persona de Jesucristo. Todo debe estar centrado en la persona de Jesucristo. Cualquier otra cosa, si el hombre está en el centro de nuestras reuniones, es chafa. Y eso se llama humanismo. Y puede estar todo bien menos Dios en medio de nosotros. Y entonces no somos más que para dar vergüenza. Y estamos perdiendo nuestro tiempo sin Cristo. ¿Qué más dice? Verso 12. Pon atención a esto, iglesia. Y sobre este fundamento, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Puedes ver dos secciones de materiales. Uno, materiales de altísima calidad y que pueden prevalecer después de que haya un incendio, haya fuego. Y los otros segundos 3 materiales, si les prendes fuego, ¿qué pasa? Nada, desaparecen. Ok. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Tenemos a un Dios galardonador, ¿no? Lo sabemos. Verso 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Pues claro, porque todo lo que hizo no estaba
bien hecho con materiales de alta calidad. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Por qué será salvo aunque todas sus obras pasen por el fuego y desaparezcan? Porque la salvación no es por obras, es por fe. ¿No te da gozo eso? La salvación es por fe y no por obras. Esto es muy importante, mis queridos hermanos, porque en una de esas la manera de vivir y percibir el cristianismo es muy diferente. Cuando pensamos que depende de nuestras fuerzas y depende de lo que hacemos. Cuando cantamos, imagínate lo que estábamos cantando hace un momento. Quiero estar cerca de ti, ¿no? Y dice la Biblia que Él es un Dios santo, santo, santo. ¿Cómo podemos estar delante de un Dios santo, santo, tú y yo? Todos pecamos. Y el que diga que no peca es un mentiroso y hace a Dios mentiroso. Solamente a través de la fe en Jesucristo nos es adjudicada su justicia y su santidad. Y entonces sí comienza una nueva vida con nuevos propósitos que nos llevan un camino ascendente hacia la santidad. Pero la santidad, digamos, jurídica, legal, nos es imputada única y exclusivamente por la fe en Jesucristo. Por lo que Él hizo en la cruz. Se ve muy diferente la vida cristiana cuando nuestra confianza está en lo que Él hizo. Por eso dice aquí, y la obra de cada uno el fuego la probará, si permanece recibirá recompensa y si no será salvo, aunque así como por fuego. No va a ser nada agradable ver que lo que hicimos no tuvo fundamento, no tuvo materiales de calidad. Verso 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, ¿no? Entonces, queremos construir con piedras preciosas, ¿no? ¿Cuáles son esas piedras preciosas? Amar, servir, perdonar, caminar la segunda milla. Si te piden la capa, ¿les das qué? La túnica, ¿o no? Los esposos amando a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Las esposas honrando y respetando a sus esposos. Los hijos honrando a sus padres. Los padres disciplinando a sus hijos sin violentarlos, amonestándolos en el Señor. Aquí en la iglesia, sirviéndonos unos a otros, lavándonos los pies los unos a los otros, cantando himnos y cánticos espirituales, honrando y glorificando a Dios todo el tiempo, siendo hombres y mujeres que entienden acerca de la oración y todo lo que eso transforma. Nada de eso salva. Siendo generosos, siendo amables, lavando los pies de otros, nada de eso salva. Pero eso es edificar el reino de Dios, el edificio de Dios, con oro, con plata y con piedras preciosas. Y anhelamos con todo nuestro corazón edificar con piedras preciosas alrededor de la palabra de Dios y siendo llenos por el poder de su Santo Espíritu. Porque de otra manera, ¿cómo podemos hacer esto? De otra manera, ¿cómo? Y si tú trabajas siendo un trabajador fiel y honesto, que también honra a sus autoridades allá afuera, ¿no? Y si tú estás en la escuela igual, siendo luz y siendo testimonio ahí en tu escuela, y ante nuestras autoridades, siendo fieles, pagando impuestos,
haciendo lo que nuestras autoridades dicen, respetando todo lo que nuestras autoridades dicen. Eso es edificar con piedras preciosas. Es compartir el evangelio con otros que no tienen esperanza y que piensan que aquí se terminó todo y que solamente estamos aquí para nacer, crecer, reproducirnos y morir. Qué triste. Qué triste pensar que es todo lo que estamos haciendo aquí. Estamos aquí con un propósito mucho más grande y eterno, y es conocerle a Él. Conocerle a Él. Entonces, ¿cómo estamos edificando? Iglesia, ¿cómo estamos edificando? ¿Cómo estamos edificando? Somos templo de Dios. Somos templo de Dios. Estaba pensando en una conclusión para esta mañana y la misma palabra me dio una conclusión para compartirlas con ustedes. Vayan a las cartas de Pedro al final de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2. Casi al final de la Biblia lo encuentras. Primera de Pedro, capítulo 2. La mayoría de las predicaciones tienen como una introducción para llamar nuestra atención y poder sumergirnos en un viaje procurando lo más placentero arriba de la palabra de Dios, pero después hay que aterrizar. Y la conclusión muchas veces nos lleva a un punto donde tenemos que reflexionar con una aplicación práctica de lo que hoy escuchamos a través del Evangelio de Marcos. Y creo que esto, iglesia, cristiano, es súper práctico. ¿Vas conmigo? Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es esa leche espiritual no adulterada? La palabra de Dios. Escucha esto. Es la conclusión de esta mañana. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Te fijas esa condicionante? Si es que has encontrado en Él el motivo por el cual vivir y morir. ¿No? Verso 4. Acercándoos a Él, piedra viva. ¿Quién es? Jesús. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Mi hijo amado, ¿no? Verso 5, pon mucha atención en el 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo podemos ofrecer sacrificios aceptables? Por medio de Jesucristo. ¿En dónde me tengo que esconder? En Jesucristo. ¿De qué me tengo que vestir? De Jesucristo. ¿En quién tengo que confiar? Es en Cristo. Pero este pasaje me está invitando y me está llamando a vivir una vida de santidad, apartado de las acciones cotidianas pecaminosas que corrompen el alma. Verso 6, por lo cual también contiene la escritura aquí: pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Crees en él? Un día llegaremos frente a él. Y dirá a algunos: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aquí nos tenemos que mantener fieles a Cristo. ¿Puedes ver? Pero a algunos les dirá: nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad, ¿no? Entonces podemos venir y cantar y servir y amar, y en nuestras casas y en nuestros lugares ofreciendo sacrificios aceptables a Dios, que son por medio de Jesucristo. Entonces sí, hay un sacrificio que ofrecer día a día. Y
tengo que cuidar de mi esposa y amarla como me indican las Escrituras, y a mis hijos, y etcétera, etcétera, con piedras preciosas. Es eso. Por lo cual también, ya lo leímos, verso 7. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados, ¿no? Y entonces está aquí hablando de una realidad terrible de aquellos que en Cristo tropiezan. Dicen, no puedo creer en Él, siendo Él la piedra angular. Dice, más vosotros, verso 9, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Qué descripción. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a luz admirable. Tenemos una comisión, ¿no? Anunciar las virtudes de Cristo. Anunciar las virtudes de Cristo. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, los gentiles, nosotros, los que no somos judíos, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Versos 11 y 12. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, ¿cómo somos en esta tierra?, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de nosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, ¿no? ¿Es Jesús tu piedra angular? ¿Qué o quién sostiene tu vida? Piénsalo bien. A veces puede ser tu esposa, a veces puede ser tu esposo. Es una piedra muy frágil. A veces tus padres, a veces tus hijos. Son piedras muy frágiles. A veces el dinero, a veces la salud, el trabajo, el conocimiento, los títulos, los empleos, los logros en esta vida, muchos de ellos muy buenos, pero muy frágiles. Se rompen fácilmente. Y entonces, ¿qué o quién sostiene mi vida? ¿Y qué tan seguro y qué tan firme es sobre lo que estoy parado? ¿Sobre qué fundamento estoy parado? Vamos a orar, pero te invito a que te tomes en serio estas preguntas. Algunos quizá ya han tomado una decisión por seguir a Jesús y le han entregado su vida y han creído en Él. Quizá algunos no. Y hoy estamos ante estos dos caminos. ¿Cuál tomar? ¿Cuál tomar al estar esta mañana frente a esos dos caminos? Es una decisión sumamente seria y sumamente personal. Estoy convencido que es la decisión más importante que cualquiera pueda tomar por el resto de su vida. La vida se mira muy diferente, aún a través de las pruebas y las dificultades que todos tenemos, creyentes y no creyentes. La vida se mira muy diferente cuando lo miramos a través de Cristo que cuando lo miramos con una simple mirada natural. Y entonces, ¿qué o qué te sostiene? Y la pregunta es, ante el texto que leímos esta mañana, ¿quién es tu piedra angular? Piénsalo bien. La respuesta no es para mí. La respuesta es entre tú y Dios, y quizás sea la pregunta más seria que se te pueda hacer en toda la vida. La pregunta más, no es quizá, es la pregunta más seria. ¿Quién es tu piedra angular? Dios, gracias te damos esta mañana.
por tu palabra, porque es viva y eficaz tu palabra, Señor. No es simplemente letra que mata, Señor. No es conocimiento muerto, Señor. Es tu palabra que está viva, Señor, y que ha probado, Señor, ser eficaz a través de los siglos y de los milenios. Y tu palabra sigue vigente y sigue siendo poderosa, Señor, para dar vida donde no la hay, para levantar muertos, Señor, y darles vida. Y aquí estamos, Señor. Tú conoces nuestras dudas, nuestros temores, nuestro dolor. Tú lo conoces, Dios. Y hoy nos has reunido aquí para traer este mensaje, Señor, que anima, que consuela, que da esperanza, Señor. En ti hay esperanza. Tú eres la esperanza viva, Señor. Así es que ruego, Padre, que tu Espíritu Santo pueda tocar vidas, tocar corazones, y que hoy aquí muchos rindan su vida a ti, Señor, y decidan con toda firmeza edificar sobre la piedra angular que es tu Hijo Jesús. Y a nosotros que somos tu iglesia, que nos has hecho tuyos, que nos has comprado por precio, ayúdanos, Señor, a edificar con oro, con plata y con piedras preciosas, Señor, con lo mejor de nuestras vidas, Dios. Que nuestros actos diarios, Señor, sean agradables a ti, Señor. Somos débiles y nuestras fuerzas a veces no son suficientes, Dios, pero tú nos puedes dar ese poder, Señor, a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu, de vivir la vida que a ti te agrada, Señor. Y aún, Señor, cuando fallamos y tropezamos, sabemos que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia y hallar el oportuno socorro. Confiamos en ti, en tu Hijo Jesucristo. Y no queremos desecharte, Señor. Queremos que tú sostengas nuestras vidas todos los días. Y lo has hecho y lo harás, Señor. Sostienes el universo entero y toda la creación, Dios. Pero queremos ser edificados en ti, solo en ti, Señor. Entonces esperamos, Señor, en ti esta mañana, que tú derrames, Señor, tu misericordia, tu amor en nuestros corazones, tu perdón y tu gracia, Señor, en este lugar. Gracias porque aún siendo pecadores, Señor, tú nos miraste. Y lo que demandas en nosotros, Señor, es que creamos y confiemos exclusivamente en tu Hijo Jesús, quien dio su vida por nosotros para que podamos ser justos delante de ti, Señor. Wow. Gracias, Señor, por estar aquí en medio de nosotros, paseándote por en medio de las filas, Señor, animando a los débiles, sanando los corazones rotos, sanando nuestras heridas.
trayendo gozo y fortaleza en medio de la adversidad, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Señor, que nos sigue hablando, Señor. Es tu voz, Señor, hablándonos tiernamente, Señor. Te damos gracias, Señor, en este tiempo. Continúa, Señor, proveyendo para todas nuestras necesidades. Que no falte pan sobre nuestra mesa. Continúa, Señor, haciendo tu obra en este lugar, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.